Sean bienvenidos, mi nombre es Roy Ovares y voy a presentarles a continuación el análisis de diseño experimental de un artículo científico para el curso de métodos bioestadísticos 1. El artículo es de Ishida et al. Y fue publicado en el 2015. Fue realizado en Brasil y se titula La anfotericina B, sola o en conjunto con itraconazol. Es una terapia efectiva para el control de la esporotricosis causada por Sporotrix brasiliensis. La esporotricosis es una infección subaguda o crónica causada por especies del complejo Sporotrix schenckii, incluyendo Sporotrix brasiliensis. En la imagen se ve el crecimiento colonial del hongo. En la imagen B se muestra la morfología al microscopio, el cual revela micelio sectado junto con el conidióforo. En la imagen C se evidencia un corte serológico con una lesión clásica de esporotricosis. La micosis es un problema de salud pública en el estado de Río de Janeiro, en Brasil, debido al aumento de casos en las últimas 2 décadas. Esta afección de salud se ha visto aumentada por el hacinamiento, desnutrición, pobreza extrema, que se vive en ciertas favelas. En la década del 2010 se dio un importante brote de esporotricosis en gatos domésticos. Esto permitió la inoculación de levaduras en animales y seres humanos. En la fotografía se evidencian las lesiones de esporotricosis en gatos. En el tratamiento de la esporotricosis se utiliza itraconazol, terbinafina y anfotericina B. En el estudio se busca evaluar 3 diferentes regímenes terapéuticos en ratones inoculados con levaduras de Sporotrix brasiliensis. Anteriormente solo se habían realizado estudios utilizando formas miceliales y conidias para replicar la infección. Sin embargo, Sporotrix es un hongo dimórfico que se encuentra en forma micelial a temperatura ambiente y como levadura a 37 grados. Por lo tanto, trabajar con las levaduras como forma infectante replica de manera más cercana al cuadro clínico en condiciones epidémicas como las encontradas en Brasil. En la imagen adjunta se denotan las lesiones características de la esporotricosis. Se llevaron a cabo diferentes experimentos, de los cuales se tomaron para esta revisión los más importantes. Este gráfico se refiere al primer y segundo objetivo del estudio. En el cuadro adjunto se describe la susceptibilidad y selectividad del itraconazol y la anfotericina B en formas levaduriformes y miceliales de Sporotrix brasiliensis en condiciones in vitro. En las columnas se detallan las drogas estudiadas, la concentración mínima inhibitoria, la citotoxicidad y la actividad hemolítica. Se puede discernir la existencia de diferencias significativas entre las aplicaciones de ambas drogas. Sin embargo, no se aplicó ningún método estadístico que pueda brindar seguridad a esta aseveración. En el tercer objetivo, los autores analizaron la tasa de supervivencia de los ratones infectados con levaduras de Sporotrix brasiliensis, según diferentes tratamientos. La primera crítica es que el gráfico no muestra diferencias significativas entre los diferentes tratamientos. Un gráfico debe ser lo suficientemente explicativo para entender la idea que desea comunicar. El texto menciona que existen diferencias significativas en el grupo no tratado respecto al resto. Sin embargo, no se detalla cuál es la estadística aplicada, por lo cual las conclusiones obtenidas son escuetas, en comparación a la complejidad del estudio. En el cuarto objetivo se evalúa la carga fúngica en diferentes órganos como hígado y riñón, en ratones afectados con Sporotrix brasiliensis bajo tratamiento con anfotericina B y itraconazol o una mezcla de ambos, en diferentes días después de la infección. En este caso se presentan los datos utilizados, gráficos de bigotes y cajas. Se evidencia que existen diferencias significativas entre los tratamientos, pero se omite indicar el tipo de estadística utilizado. Se puede inferir la utilización de pruebas de ANOVA, sin embargo no se indica qué tipo de prueba a posteriori se usó para ver las diferencias entre grupos. Fortalezas estadísticas del análisis experimental.
Los experimentos son adecuados. Se analiza el efecto in vitro y en vivo de diferentes tratamientos antifúngicos para analizar su efecto en el hongo Aspergillus brasiliensis. Antes de brindar los tratamientos a los animales del laboratorio, se determina la citotoxicidad de los tratamientos en cultivo celular, esto con la idea de establecer las dosis requeridas para no causar el sufrimiento innecesario a los animales. Aspectos a mejorar. No se indica el número total de animales utilizados para todo el experimento. Es importante para poder replicar el mismo. El texto indica únicamente que se utilizaron las pruebas estadísticas ANOVA o T-Student. Sin embargo, en el caso de aquellos datos en los que se supone se usó ANOVA, no se indica cuál prueba adicional se utilizó para ver las diferencias significativas entre tratamientos. No se presentan los datos crudos obtenidos para evaluar normalidad y homocedasticidad de los datos. Los experimentos de toxicidad in vivo de los tratamientos antifúngicos se llevaron a cabo únicamente en animales no infectados con Aspergillus brasiliensis. Es importante valorar si la infección con el patógeno altera la función normal de los órganos, como el caso de hígado y el riñón, que pueda ser un factor de riesgo para el uso de los antimicóticos. Adicionalmente, el estudio no tiene grandes errores en diseño experimental en sí, pero se quedó corto en explicar el tipo de estadística utilizada. Este meme intenta reflejar un poco lo sucedido en este estudio. Se tienen experimentos robustos e intuimos suficiente financiamiento para llevarlos a cabo, pero la estadística nos queda debiendo. La conclusión final de este análisis es que durante el diseño experimental se debe incluir la estadística a utilizar para que no suceda lo observado en este caso. Es importante que los grupos de trabajo puedan contar con la colaboración de personas que tengan conocimiento estadístico, máxime en un país como Costa Rica, el cual cuenta con recursos limitados para la investigación. Les agradezco por la atención brindada. Muchas gracias.